Hola, ¿qué tal mi querida amiga, mi querido amigo que me ve en esta hora? Les habla Teodomiro Carvajal y para mí nuevamente es un privilegio, un placer llegar hasta ustedes a través de este medio digital. Ha sido muy agradable, ha sido muy grato el poder compartir noche tras noche en este su programa Noches de Esperanza, donde nuestro anhelo y nuestra oración es que todos estos temas puedan ayudarle en su vida espiritual. Hemos estado dedicando un buen tiempo a una temática bastante especial como lo es la cruz de Cristo. Sí, mi querida familia, en la cruz de Cristo ocurrió muchísimo más que la muerte de un inocente, algo mucho más grande que una simple muestra de amor. Ocurrió la muerte del Hijo de Dios y hay muchas cosas involucradas allí que noche tras noche hemos estado estudiando. Recuerde que una de las cosas que hemos repetido es que los autores del Nuevo Testamento no pudieron encontrar una sola palabra o una sola frase que pudiera resumir completamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. Es por eso que ellos utilizaron una gran variedad de palabras, de términos, de conceptos que nos ayudan a entender qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. El día de hoy nosotros vamos a estudiar un nuevo término, una nueva palabra. Y la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18. Romanos, capítulo 5, versículo 18. Y nos dice de la siguiente manera: Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Así es, querida familia, hoy vamos a hablar de la palabra justificar. La palabra justificar viene del ámbito de los juzgados, del ámbito de la justicia, y significa declarar a alguien justo. Justificar es el veredicto que da un juez cuando declara justo a una persona acusada. Hay muchas personas que tienen problemas con esta imagen por dos sencillas razones. Número uno, a algunos les cuesta entender y comprender la idea de un Dios como juez. La imagen de Dios como juez es difícil de aceptar para muchas personas. Después de todo, hemos hablado y nos han sobreenfatizado tanto la imagen de Dios como amor, Dios como Padre amoroso, que nos es difícil verlo en su rol o en su papel como juez. Y la segunda razón por la cual muchas personas les cuesta entender o aceptar la imagen de la justificación es porque inevitablemente tenemos que hablar de la ley de Dios. Y después de todo, hay muchos que han enfatizado y han repetido de que la ley de Dios ya no está vigente, que la ley fue abolida, clavada en la cruz. Después de todo, para eso vino Cristo Jesús, para eliminar la ley, para abrogar la ley. Pero ¿realmente Jesús vino para eliminar la ley? Vamos a San Mateo capítulo 5 y vamos a escuchar las palabras que Cristo Jesús mismo le dijo allí a sus discípulos y también a todos sus seguidores, al pueblo de Israel, en ese sermón famoso llamado el Sermón del Monte. ¿Qué nos dice San Mateo capítulo 5, versículo 17 seguido hasta el 19? Acompáñenme. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de los mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así es, querida familia, Cristo Jesús no vino para eliminar la ley. Una de las cosas que le aclaró aquí a sus seguidores, también a sus discípulos, fue que uno de los papeles que él había venido a realizar a esta tierra era a enseñar, a explicar la ley, a completarla, a cumplirla, a darle su pleno significado.
Sí, los judíos, aunque eran muy celosos en guardar la ley de Dios, los judíos no entendían completamente a la ley de Dios. Después de todo, la ley, esa ley de Dios había estado cubierta, había estado tapada, se ignoraba el verdadero sentido, el verdadero significado de la ley de Dios, pues ellos habían inventado muchos reglamentos que en vez de ayudarles a cumplir la ley de Dios, en vez de ayudarles a entender más a Dios a través de la ley, realmente los alejaba de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? La ley no ha sido eliminada, Jesús no vino a eso, y la ley no es mala. El problema no está en la ley, ya lo dijo San Pablo aquí en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12, donde nos dice de la siguiente manera. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sí, querida familia, la ley no es mala, la ley es buena. El mismo apóstol también dejó muy en claro que cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, creemos en Cristo Jesús, de ninguna manera se nos quita la responsabilidad o la obligación de cumplir la ley de Dios. Mira lo que dijo el apóstol Pablo allí más atrás, en Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El hecho de ser cristianos, el hecho de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, no nos exime del cumplimiento de la ley, no nos quita la responsabilidad que tenemos hacia la ley de Dios. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué muchas personas entonces tienen problemas, dificultades en aceptar que la ley de Dios está vigente? ¿Por qué muchas personas dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz? Quisiera mencionar en este momento dos versículos que son malentendidos, sacados de contexto para poder explicar o para poder intentar decir que la ley de Dios no está vigente, que fue clavada en la cruz. Y yo quisiera que me acompañara a buscar el primer versículo. Se encuentra en la carta a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14, y nos dice de la siguiente manera. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire familia, este es uno de los primeros textos que muchos utilizan para decir que la ley de Dios ya no está vigente. Pero vamos a estudiar con detenimiento qué es lo que nos está hablando aquí. Lo primero es, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando habla del acta de los decretos? ¿Será que el apóstol Pablo se está refiriendo a los 10 mandamientos? ¿Sabe? La palabra griega, el idioma original en que fue escrita esta carta, cuando habla de acta de los decretos, utiliza una palabra griega llamada hierógrafo. Hierógrafo se refería a un documento escrito a mano, era un documento de deuda, era un pagaré, era un compromiso legal que una persona adquiría cuando tenía una deuda. Cuando una persona hoy en día incluso también adquiere una deuda, firma un documento legal, firma una nota de deuda, un pagaré, en la cual se compromete más adelante a pagar. Quizás si él no puede pagar, otra persona puede pagar por él. Ahora, el apóstol Pablo aquí no está hablando de los 10 mandamientos. De hecho, el apóstol Pablo en toda la carta a Colosenses no habla de los 10 mandamientos, ¿sí? Así que aquellas personas que quieren usar o sí utilizar esta frase, esta palabra, hierógrafo, y compararla, igualarla con la ley moral de Dios, están intentando algo difícil, porque esto no tiene base lingüística ni teológica. La muerte de Cristo Jesús en la cruz canceló la deuda del hombre. Y lo que Cristo clavó allí en la cruz mediante su muerte fue el pagaré, fue el registro de la deuda, fue el registro de la condenación del hombre que nos era contraria, ¿sí? Eso fue lo que fue clavado en la cruz.
Así que es difícil que el apóstol Pablo aquí esté hablando de la ley de Dios. Después de todo, en el libro de Romanos y en muchos otros lugares, el apóstol Pablo defiende la ley de Dios. Acabamos de leer Romanos. Allí en Romanos 7 dice que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Otro de los textos que son mal utilizados se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Versículo 14 seguido hasta el 16. Efesios capítulo 2, versículo 14 seguido hasta el 16, y nos dice de la siguiente manera: porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Mire, familia, si nosotros leemos también toda la carta de Efesios y leemos todo el capítulo 2, usted y yo podremos observar que aquí tampoco el apóstol Pablo está hablando de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. El apóstol está tratando un tema y es las enemistades. ¿Las enemistades de quién? Pues las enemistades que tenían los judíos contra los gentiles y que a su vez también producía la enemistad de los gentiles contra los judíos. Mire, familia, Dios le había dejado la santa palabra, su santa ley al pueblo de Israel. Pero ellos, en su afán de mantenerse puros, en su afán de mantenerse limpios, habían interpretado erróneamente la ley de Dios y habían creado todo un sistema muy complejo de ritos, leyes y ceremonias que literalmente constituían una pared, constituían un obstáculo que los separaba de las demás personas, de las demás naciones, de los gentiles, ¿sí? Entonces, cuando venía un gentil y él quería obtener su ciudadanía israelita, quería ser un israelita, quería adorar al verdadero Dios, tenía que enfrentarse ante un complicado sistema de requerimientos legales. Toda una pared, literalmente tenía que escalar una pared que parecía imposible. Al final, este gentil terminaba dolido, resentido y odiando también a los judíos. Y los judíos se sentían superiores y también odiaban a los gentiles. ¿Sí? Este sistema judío se había convertido en una barrera infranqueable, en una pared intermedia que impedía que los gentiles aceptaran la gracia de Dios, que impedía que otras personas, que otras naciones pudieran incorporarse al pueblo de Dios. Es por eso que el Señor decidió derribar esa pared intermedia. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la transición del judaísmo al cristianismo. ¿Por qué? Porque el judaísmo, con su complicado sistema de reglamentos, de decretos, de ritos, de ceremonias, había perdido su eficacia y ahora Dios los desechó como pueblo, aunque no como individuos. Entonces, familia, aquí no está hablando de la ley de Dios. Aquí está hablando de esa enemistad que la muerte de Cristo Jesús logró derribar. No, familia, el problema no está en la ley. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. El apóstol Pablo nos dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera: no codiciarás. Familia, el problema no está en la ley. La ley de Dios es buena, es santa, es justa. La ley de Dios es un reflejo de carácter de Dios. El problema está en nosotros. Se llama pecado. Ese es el verdadero problema. Mirá lo que nos dice San Juan en su primera carta. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Así es, querida familia. El problema no se encuentra en la ley de Dios. El problema está en el pecado y todos somos pecadores. Recuerda lo que nos dice San Pablo en Romanos 3:10. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Todos nosotros estamos en un problema legal, pero no es un problema legal con la justicia terrenal, es un problema legal con la justicia divina. Somos pecadores. La ley de Dios nos condena y nos señala como pecadores, nos muestra como pecadores. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podremos usted y yo salir de este problema legal en que nos encontramos? Bueno, familia, la respuesta es la justificación. Justificación, recordemos que es el acto de justificar, de declarar justo. Pero vamos a ver 4 cosas importantes que usted y yo necesitamos saber de la justificación. En primer lugar, ¿cuál es la fuente de la justificación? ¿De quién es la iniciativa de la justificación? ¿Gracias a quién o gracias a qué es que usted y yo tenemos acceso a la justificación? Bueno, para responder eso, acompáñeme al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24, y nos dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire familia, aquí me habla de cuál es la fuente, el origen de la justificación. Y dice, siendo justificados gratuitamente. Familia, la justificación no tiene precio. Para usted y para mí no tiene precio, pero alguien sí tuvo que pagar el costo. ¿Y gracias a qué es? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Subraye esa palabra, escríbela, anótela, memorízala. Gracia. Es por gracia que usted y yo podemos ser justificados. Es la gracia la fuente de la justificación. ¿Y qué es la gracia? Gracia significa regalo o don inmerecido. Sí, familia, usted y yo no merecemos la justificación, pero lo necesitamos. Y Dios ha decidido otorgarlo a nosotros por gracia. Pero hay una segunda cosa que debemos saber de la justificación, y es en base a qué, basado en qué Dios puede justificarnos. Allí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 9, el apóstol nos responde. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire familia, este texto del apóstol Pablo es muy claro a decirnos que la base de la justificación es la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario? Para que usted y para que yo pudiéramos ser justificados. En base al sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es que usted y yo podemos ser justificados. Ahora, la justificación no es algo que automáticamente se pueda aplicar a todo el mundo. Aunque está disponible para todas aquellas personas que quieren ser beneficiadas, no se va a aplicar a todo el mundo, porque el ser humano tiene una parte que realizar. Mire, ¿por qué medio es que usted y yo podemos tener acceso a la justificación? Podemos ser justificados. Acompáñeme aquí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 28. Mire lo que nos dice. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Así es, familia. El medio a través del cual usted y yo nos beneficiamos, accedemos a la justificación, se llama fe. Esa es la parte que usted y a mí nos toca ejercer si queremos que la justificación se aplique a nuestra vida. Tenemos que ejercer la fe. La justificación llega por medio de la fe. Y por último, alguien podría pensar, ¿y en qué me beneficia la justificación? ¿Qué resultados obtengo? ¿Qué beneficios puedo obtener en este momento si yo soy justificado?
Sí, hay algunos beneficios bien interesantes. Yo quisiera mencionar por lo menos dos. Allí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe, tenemos, dice, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una palabra bastante interesante. Todos nosotros queremos tener paz. Todos nosotros anhelamos, ansiamos vivir en paz, tener paz en nuestra mente y corazón. El mundo hoy en día lucha por la paz. Parece que la paz es una de esas pequeñas cosas muy difíciles de alcanzar. Bueno, aquí me dice que una de las fórmulas o uno de los caminos para que usted pueda disfrutar de verdadera paz, de paz genuina, real y duradera, es que usted pueda ser justificado por Dios, que usted pueda ser justificado delante de Dios. Paz para con Dios es lo que disfrutan los que son justificados. Pero mire otro beneficio en Romanos capítulo 8, versículo 1. Este me gusta mucho. Mire lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otro gran beneficio que usted y yo obtenemos al ser justificados es que ya no tenemos ninguna condenación sobre nosotros. Ya no hay ningún acta, ya no hay ningún decreto contrario contra nosotros. ¿Sí? Por naturaleza y también por nuestra vida, nosotros somos pecadores. Cada mala decisión, cada acto malo se registra en el cielo y es un acta contraria, es una condenación que pesa sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero mire familia, qué maravilloso. Si usted ejerce la fe, si usted es justificado, esa acta, esa condenación es quitada y ya no hay condenación sobre usted. Porque usted ha sido perdonado, usted ha sido justificado. El juez celestial lo ha declarado y me ha declarado justo delante de todo el universo. Pero familia, recuerde que para beneficiarnos de esto, usted y yo tenemos una parte que realizar, ejercer la fe. Y fe es mucho más que creer. Hay muchas personas que dicen creer, pero fe es mucho más que creer. Fe es mucho más que un simple asentimiento intelectual. Fe es confiar. Mire, cuando pienso en la palabra fe, viene a mi mente una historia que me gusta contar, que me ha ayudado a entender lo que es la fe. Se dice que en cierta oportunidad un caballero quiso demostrar que era el mejor malabarista del mundo caminando sobre la cuerda floja. Así que acudió a cierta ciudad, citó a un gran público, subió al edificio más alto de la ciudad, a los 2 edificios más altos de la ciudad, y colocó allí la cuerda floja. Este hombre quiso demostrar que era el mejor. Empezó a caminar sobre la cuerda floja sin arnés de seguridad. Todo el público aplaudía, todo el público gritaba, era el mejor, eres el mejor, le decía. Después de un momento el hombre tomó una carretilla y decidió caminar sobre la cuerda floja con la carretilla. Pero le preguntó a su público, ¿ustedes creen que yo pueda caminar con esta carretilla sobre la cuerda floja, llevándola, empujándola? Claro que sí, todo el mundo gritaba, todos aplaudían. Usted puede, usted es el mejor. Después de que el caballero realizó por allí cierto trayecto, regresó y le preguntó a su público, ¿ustedes creen que yo pueda ahora llevar a una persona en la carretilla? ¿Tomar a una persona, llevarla en la carretilla y regresar? Sí, todo el mundo gritaba, usted puede, usted es el mejor. Pero de repente este caballero ahora hizo una pregunta y dijo, ¿y quién de ustedes será el que vendrá y se sentará en la carretilla? En ese momento hubo un silencio, ya ninguno se atrevía a hablar. Sí, familia, esta gente, ellos creían que él podía, pero creían como un simple asentimiento intelectual, pero ellos no confiaban en él, porque ninguno estaba dispuesto, ninguno creía, ninguno tenía fe en el malabarista al punto de ir y sentarse en esa carretilla. Familia, eso es fe.
Fe es entregar nuestra vida al Señor. Fe es creer que esto es verdad. Fe es creer que su oferta de salvación es una realidad. Fe es creerle a Dios, no solo creer lo que Él dice, sino creer en Él como ser, como Salvador y entregarnos a Dios. Fe es responder a su llamado, entregarnos a Él, confiar en su amor, en su dirección, someter nuestra vida a su santa palabra. Yo no sé si en esta hora yo estaré hablando para alguna persona que necesita ser justificada, que necesita ser declarada justa. Usted sabe los pecados que ha cometido y en el cielo están registrados. Usted no tiene por qué pagar esos pecados. Cristo Jesús ya murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Cristo Jesús quiere declararle justo hoy mismo, en este momento, en este lugar. Lo único que usted tiene que hacer es creer que esto es verdad, ejercer fe en su santa palabra, en la palabra de Dios, pero también en Cristo Jesús. Fe al punto de entregarse a Él. Si usted siente, si Dios le llama en este momento, yo te invito para que me acompañes en esta oración. Amante Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos recuerda de que podemos ser justificados. Gracias, Señor, porque es en la cruz del Calvario donde tú derramaste su sangre preciosa y basado en ese sacrificio expiatorio, hoy yo puedo ser, Señor, justificado. Yo puedo ser exonerado, Señor, de la culpa de mis pecados. Padre, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros en esta hora. Permítenos aceptar tu sacrificio, Señor. Justifícanos en esta hora. Ayúdanos a confiar en ti al punto de entregarnos, de someternos a tu santa palabra. Bendiciones que de Señor pedimos en los méritos sagrados de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, muchísimas gracias por la atención que me han prestado el día de hoy. Nos esperamos entonces en nuestra próxima emisión. No te olvides de compartir este mensaje, este enlace con todos aquellos amigos, con todas aquellas personas que también creen que les puede ser de gran beneficio, para que ellos también tengan la oportunidad de escuchar este precioso mensaje. Que tengan todos entonces un resto de feliz tarde, una feliz noche y que Dios les bendiga.